Bueno, las redes están haciendo de las suyas con nosotros, bueno, conmigo. Están generando ciertas complicaciones en lo que estoy buscando compartir con ustedes, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos y en mis posibilidades para poder seguir compartiendo contigo esto que para mí es sumamente importante, ¿sí? Y que espero que te pueda ayudar. Muchos problemas con redes, ignoro que sea lo que está sucediendo, seguramente es por el exceso de flujo, el exceso de gente que está conectada en redes, pero bueno, vamos de nuevo. Háganme una retroalimentación, por favor, ¿se escucha mejor? Elsa, estoy viendo que estás acá, dime por favor si se escucha un tanto cuanto mejor esta situación, ¿sí? Ok, entonces vamos de nuevo con esto. Les voy a ir compartiendo un poco, probablemente, a ver, déjenme termino de pelear con la tecnología porque está generando ciertos estragos. Está haciendo que yo entre en crisis en este momento. No, pero es el momento justo y qué mejor ejemplo de esto que está aconteciendo para poder saber qué es lo que vamos a manejar y cómo lo vamos a estar manejando. ¿Sí? Entonces vamos a ver. A ver. Acá estoy. Se entiende mejor. Padrísimo. Me encanta. Vamos a ver nada más este hecho. Déjenme nada más poder ver cómo le hago para poder estar en mucho mejor comunicación con ustedes y que no tenga yo tantos conflictos con esta situación. Vamos a ver. Pero aquí está, digo, y aparte me apasiona el tema y es algo que disfruto muchísimo y por eso estoy buscando las maneras más viables para poder compartirlo contigo y que sea lo más entendible para todos nosotros, ¿sale? Entonces, acá estamos, acá estoy, ya para que yo pueda ir viendo cómo se mueve todo este hecho, ¿sale? Bueno, aparentemente estamos ya otra vez acá. Voy a hacer algunas modificaciones. Denme un segundo nada más para ver qué puedo hacer con esto, porque si no me voy a cansar de tener el teléfono en la mano y va a ser todo una situación medio compleja. Bueno, ¿qué es lo que te quiero compartir? No se congeló la imagen. Si no, voy a tener que hacer lo siguiente. Bueno, cierro acá. Bueno, vamos a continuar con esta plática de lo que son las crisis. Suelo hablar mucho con las manos, ahorita no voy a poder utilizar las manos tanto como yo quisiera. No ha acabado, bueno, de hecho estoy teniendo ciertas complicaciones. Ahorita estoy con el celular, hace rato estaba yo con la computadora, por eso estaba yo teniendo alguna serie de detalles técnicos acá. Voy a retomar un poco lo que les compartía yo hace un momento, cómo hay situaciones ordinarias que nos hacen tener reacciones extraordinarias y cómo el sentido común llega a ser este menos común de los sentidos y que nos llega a complicar tanto la existencia a nosotros, ¿sí? Acuérdense, la facultad que tenemos los seres humanos para solucionar todas las situaciones que se nos van presentando radica en la capacidad de raciocinio que tenemos, que eso es lo que nos diferencia del resto de los animales, ¿sí? Cuando nosotros perdemos esta capacidad de raciocinio por el exceso de información, porque llegamos a nublar y dejamos de ser objetivos en lo que estamos buscando hacer, también perdemos algo que se llama el sentido común. Por eso es que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando nosotros empecemos, o cuando yo les empiece a compartir, es que mi chuleta ya se fue. Ay. Entonces, este menos común de los sentidos, tenemos que nosotros sentarnos a reflexionar algo. ¿Qué tan preparados estamos? ¿A cuántas crisis nos hemos
enfrentado en nuestra vida, cómo hemos respondido a estas circunstancias, qué es lo que ha marcado la diferencia con nosotros. Y recuerda que, o ten muy en cuenta, que todo cambio llega a ser estresante por definición. ¿Por qué? ¿Por qué es estresante por definición todo cambio? Porque toda situación que nos saca de nuestra zona de confort o que representa cierta tensión para nosotros, ¿sí?, va a representar todo un reto y va a ser aquello que nosotros vamos a considerar como aquello que me va a costar muchísimo trabajo hacerle frente. Yo muchas veces he compartido con colegas, con pacientes y en otros foros, que el estrés para un servidor es esta incapacidad de hacerle frente a las situaciones ordinarias. ¿Por qué decimos que nos estresamos? Me estresa el tráfico. ¿Por qué me estresa el tráfico, por ejemplo? ¿Por qué me estresa el calor? Porque no puedo hacer nada al respecto. Entonces empezamos a ver este estrés como esta tensión que se genera en mí ante eventos externos y que limita mi capacidad para hacerle frente a una situación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que todo cambio es estresante por definición, ¿sí?, aun cuando sea bien recibido, porque todo hasta lo que puede ser favorable, me va a representar un cambio y me va a generar una situación de cierta angustia o estrés, ¿sí? Todo cambio va a alterar mi estabilidad, me va a sacar de mi zona de confort. Eso es lo que va a generar todo cambio, ¿vale? Para afrontar cualquier cambio debemos entender y manejar esa situación que le estamos poniendo el calificativo de estrés, que es inevitable que se presente en nuestra vida. Toda situación que nos saque de la zona de confort, ¿sí?, que nos saque de esta estabilidad que yo tenía el momento anterior, va a ser considerada como un factor estresante en mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que esta situación empieza a modificar, es que tenemos que ser muy puntuales y decir que lo que está sucediendo es que estoy teniendo una alteración de la conducta. Por eso es tan importante que cuando nosotros empecemos a hablar de las crisis, ponga yo mucho énfasis en lo que es la conducta, ¿sí? Porque la conducta es aquella forma de actuación que tenemos los seres humanos al realizar una actividad, ¿sí? Tenemos que observar la respuesta, ¿sí?, incluyendo la actividad física y la actividad mental. Teniendo en cuenta estas dos, nosotros ya determinamos si es una buena o una mala conducta por situaciones que van con toda esta situación ordinaria de la vida de nosotros y de lo que consideramos normal impuesto por una sociedad. Cuando esto sale de la norma, cuando la persona muestra una conducta anormal, ¿sí?, bajo una circunstancia determinada, se le considera una persona que tiene una emergencia de la conducta, porque llega a ser una conducta inaceptable, intolerable para ella misma, ¿sí?, para su familia y para su comunidad. Eso es una emergencia en la conducta, que ya son ciertos rasgos patológicos. Dista mucho de ser una situación como tal de crisis. Esa es una emergencia conductual. Cuando nosotros empezamos a hablar de crisis, cuando decimos que es un estado temporal de ruptura y de desorganización que se caracteriza principal y primordialmente por la incapacidad que tiene el individuo, ¿sí?, para abordar situaciones particulares u ordinarias utilizando los métodos acostumbrados para la solución de esa situación, ¿sí?, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Eso es lo que va a caracterizar una crisis. Pon mucha atención. Es este estado temporal de desorganización y de ruptura, ¿sí?, que se caracteriza por la incapacidad de la persona para abordar situaciones ordinarias o particulares utilizando los métodos acostumbrados, ¿sí?, para solucionar esa situación, y que tiene el potencial para obtener resultados, ojo con esta palabra, radicalmente positivos o negativos. Entonces, desde ahí estamos hablando de una crisis. Si una persona que atraviesa un estado de crisis se encuentra en una etapa vivencial importante para ella, ¿sí?, y para el curso de su vida. Entonces, no importa el tipo de crisis que sea, ¿sale?, el evento para esa persona es emocionalmente significativo e implica un cambio radical en su vida. Por eso es sumamente importante que pongamos atención y tengamos toda la mayor cantidad de datos posibles. Como resultado de todo esto, ¿sí?, de todo este cambio que tiene la persona en su vida, va a experimentar una mayor tensión, una mayor ansiedad, lo cual la va a incapacitar e inhabilitar para encontrar una solución. Por eso es que los orientales
toman un ideograma para hacer positivo este momento y este fenómeno, que dice: los tiempos duros crean héroes. Suena muy padre, ¿no? ¿Sí? Los tiempos duros crean héroes. ¿Por qué? Porque cuando estás en una situación que tú tienes todo el potencial de transformarte, decir: no puedo con ello, es mucho más fuerte que yo, ya he dado todo, se me es sumamente complicado, ¿sí? Ya mi capacidad emocional, que ese es otro tema que voy a abordar después, que se llama el desgaste por empatía, nosotros tenemos que empezar a hacerle frente a esta situación y modificarla. Por eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros. El adecuado manejo de una crisis va a depender de algo sumamente importante, de la cantidad de información que se tenga del hecho. La cantidad de información y la calidad de la información. No es únicamente el estar recibiendo datos a diestra y siniestra, que esté sin filtros y que nos empiecen a generar más tensión. El hecho de que nosotros tengamos más información genera esquemas de solución sólidos y trascendentes para nosotros. Debemos de reconocer que aquella persona que tiene una crisis está experimentando una dificultad para mantener estos aspectos subjetivos de la situación. Por ende, se nubla su capacidad natural, habitual, de poder hacerle frente a esa situación. Después de un periodo de crisis, ten en cuenta que la crisis pasará, ¿sí? O se va a resolver de alguna manera. No se va a quedar. Las crisis no son estáticas, ¿vale? Las crisis van a pasar y esta solución puede ser saludable o no. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y tendrá implicaciones en el futuro de cada persona. Eso es un hecho. El estado de salud mental de la persona es un producto, es el resultado de la forma en que se ha resuelto una serie de crisis del pasado también. Cómo hemos manejado nosotros lo que ha estado pasando con nosotros es lo que nos va a fortalecer para estar mentalmente estables ante estas situaciones que tienen el potencial de la ruptura del ser humano. ¿Qué hace que una crisis se desemboque en daño o se haga mucho más grande? La gravedad de los sucesos, ¿sí? La gravedad de estos sucesos que están llevando a cabo la crisis, los recursos individuales que tengamos para hacerle frente a la situación y las redes de apoyo, estos contactos sociales en el momento de la crisis. ¿Qué tanto puedo? ¿Qué tanto es sano este contacto que yo tengo con las personas para poder mantener la cordura ante esta situación? ¿Qué características tenemos que tomar en cuenta y podemos observar ahora en toda esta situación que está generando en crisis? Lo primero es que son sucesos precipitantes, son sucesos que no nos esperamos, que de repente surgen y es hazle frente y nos agarra en ascuas y saber, ¿y ahora cómo le hago con esto? Si no me lo esperaba. Generan desorganización y generan desequilibrio en el ser humano. Generan vulnerabilidad y reducen las defensas naturales para hacerle frente a una situación. Se generan trastornos en el enfrentamiento de la situación, se rompe toda la estructura de nosotros. Tienen límites de tiempo y son una oportunidad y también son un peligro. Estos son las crisis, por eso tenemos que ver todas estas características que tienen. Y te tengo una buena y una mala. La buena noticia es que hay diversos tipos de crisis, básicamente hay dos tipos de crisis. Los primeros se llaman crisis vitales. Durante el desarrollo de esas no nos salvamos nadie, todos pasamos por las crisis del desarrollo, ¿sí? Estas son las más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo las etapas de su vida, desde la niñez hasta la senectud, ¿sí? Presenta una conducta diferenciada y marca un trastorno, una diferenciación, una ruptura en el área intelectual y en el área afectiva, ¿sí? No somos las mismas personas que éramos cuando teníamos 5 años, a cuando tenemos 10, a cuando tenemos 11, a cuando tenemos 15 y demás. Entonces, las crisis vitales o del desarrollo son crisis que vamos a pasar. De repente decimos la terrible adolescencia, los terribles 3, los terribles 5, porque son momentos de crisis para nosotros, ¿sí? Y cómo le estamos haciendo frente a ello. La mala noticia es que vienen las crisis circunstanciales. ¿Qué es una crisis circunstancial? Las crisis circunstanciales son inesperadas. Estas sí, no sabemos ni cómo nos van a llegar. Son accidentales.
y van a depender sobre todo de factores ambientales, como la que estamos experimentando ahora, ¿sí? Van a cubrir una alteración psíquica, una alteración del pensamiento, una alteración de la conducta ante la pérdida o la amenaza de pérdida de los aportes básicos. O sea, que voy a sentir que están comprometidas, va a estar comprometida mi integridad física, mi integridad moral, mi intelectual. Por ende, lo físico, lo psicológico, lo social, lo sociocultural, que esté interrelacionado. Eso es lo que va a hacer que se genere una crisis circunstancial como la que estamos experimentando ahora. Porque decimos, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cuidarnos mucho más, tenemos que estar más claros, tenemos que hacerle frente a situaciones que antes las hacíamos por gusto, como quedarnos encerrados, hoy no quiero salir, no salgo, pero ahorita que me están mandando, entonces ya mi conceptualización de eso se torna mucho más compleja y eso está haciendo que las crisis se vuelvan más agudas. La crisis tiene unas etapas, ¿sí? Para que las vayamos comprendiendo. Una de las primeras etapas es que está fuera de foco, ¿sí? La crisis lo que hace es nos saca del contexto y nos hace que todo se nos nuble y nos cuesta trabajo estar pensando con claridad. Reduce el impacto al mínimo, ¿sí? Cuando nosotros estamos ya tomando claridad, empezamos a reducir el impacto, después nos sumimos de nuevo en toda esta situación, dejamos ir las cosas que están pasando, probamos los límites que tenemos, buscamos un significado, una razón de ser de esto que está ocurriendo, hasta que logramos buscar integrar todo eso, es por qué, para qué, cómo, cuándo está ocurriendo. Nos va a llevar a este estado de catarsis, de llanto por frustración, voy a negar que esté ocurriendo la situación, voy a sentirme invadido o invadida, hasta que yo realmente haga mía la situación y empiece a tomar conciencia de lo que tengo que llevar a cabo, y ahí es donde se consuma todo el proceso de la crisis y puedo regresar a mis estados habituales para hacerle frente a las situaciones ordinarias. ¿Cuáles son estas características? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver que es un evento peligroso, empezamos a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque son acontecimientos sumamente estresantes, internos o externos, al mundo que nosotros estamos experimentando, ¿sí? Siento comprometida mi integridad física, moral e intelectual. Y empiezan una serie de reacciones, muchas de ellas predecibles, otras impredecibles. Se me empieza a subir la presión arterial, empiezan las palpitaciones, empieza la sudoración, empieza el temor, empiezo con pensamientos fatalistas. Ese es cuando el evento lo siento potencialmente peligroso, empiezo a generar todas estas situaciones. Se convierten en un estado de vulnerabilidad por la reacción subjetiva ante el evento. Si la persona responde según sea la percepción del evento, todos lo percibimos de manera diferente, unos están más calmados ahora si lo ven, otros están mucho más angustiados, unos están regañando a todas las personas que ven, otros lo toman con mayor calma, se hacen responsables, se hacen cargo de lo que está ocurriendo con ellos. Entonces desde ahí es un estado de vulnerabilidad también que lleva a la crisis. Genera un estado de crisis activo. ¿Por qué? Porque la persona empieza a estar hipersensible de las cosas, empieza un estado de hiperarousal, que es de hiperactivación, entonces viene una desregulación afectiva impresionante. Después viene esta parte del agotamiento, que es donde la persona pudo haber manejado efectivamente y durante tiempo prolongado la situación, pero llega un punto en que dice, ya no puedo más, me doy. Un punto en el que quiero comentarles, estamos ahorita, al menos aquí en el estado de Tabasco, estamos en esta fase de agotamiento donde la gente dice, ya no puedo más, es mucho tiempo de estar aislado, de estar encerrado, me está costando trabajo, dejo de disfrutar ciertas cosas, ya no sé ni dónde meterme, entonces siento que ya no tengo fuerzas para afrontar la situación y empezamos a generar estados emocionales alterados, estamos más de malas, estamos apáticos, tenemos que tomar conciencia de qué es lo que está pasando con nosotros. Y de ahí viene este estado de choque, que es un cambio repentino en el entorno de la persona, que va a provocar que las emociones sean liberadas de una manera explosiva, lo cual va a incapacitar los mecanismos de afrontamiento naturales que tenemos. Como no existe un aviso previo que permita al individuo poder asumir el impacto, cae en un estado emocional de choque. Y es justamente ahí sí me doy por vencido de todo y mando todo a la goma, no me interesa nada y me pierdo inclusive de mí mismo. Hay que tener mucho cuidado y tenemos que conocernos muchísimo para poder hacerle frente a una situación como estas, porque esto va a llevar a que se formen algo que se llaman memorias traumáticas.
las cuales se van a codificar de una manera diferente a las memorias de los eventos cotidianos. Y eso es algo sumamente peligroso para nosotros, porque se ha observado que las personas que se quedan fijados en el pasado, en algunos casos quedan obsesionados con el acontecimiento, ¿sí? Pero más frecuentemente se comportan como y se sienten como si fueran traumatizados una y otra vez sin poder localizar el origen de esos sentimientos. Entonces, ¿a qué puede llevar esto si yo no manejo si manejo de una manera inadecuada una situación como estas? Al hecho de que yo empiece a generar obsesiones por lavarme las manos, por tener todo en orden, nos puede llevar a situaciones compulsivas sumamente complejas que ya salen del rango de la experiencia humana ordinaria y puede ser producto de una memoria traumática por un evento como estos. Las personas que tienen una crisis y que es manejada de manera inadecuada llegan a ser incapaces para hacer esta narrativa, para poder platicar de una manera adecuada. Sin embargo, van a permanecer confrontados con la situación difícil. Todo va a tener que ver con esa situación complicada. Todo se va a asociar con ello y la capacidad para poder hacerle frente desde lo que yo sé hacer normalmente, lo voy a dejar de lado. A esta situación se da como resultado una fobia de la memoria. ¿Por qué? Porque yo lo que menos quiero es recordar las cosas que me hicieron daño, ¿sí? Por ende, la integración de estos eventos va a ser mucho más compleja y va a derivar en las memorias traumáticas, ¿sí? Estas huellas de la memoria van a persistir, van a estar en el individuo como percepciones aterradoras, preocupaciones obsesivas y reexperiencias somáticas como reacciones de ansiedad, y que no van a poder ser eliminadas mientras no se trasladen a una narrativa personal, que sería esta integración de la memoria con todos sus elementos. Entonces ahí es donde viene la parte más compleja de cuando nosotros dejamos de hacerle caso a lo que está ocurriendo con nosotros y ponemos cartas en el asunto. Las memorias traumáticas van a persistir primordialmente como implícitas, conductuales y somatosensoriales, ¿sí? ¿Esto qué nos lleva? Que vamos a desorganizar el pensamiento. Entonces, yo no voy a saber ni por dónde va a llegar una reacción desadaptativa mía que va a hacer que yo vuelva a entrar en crisis cuando estaba yo sumamente calmado o calmada. Entonces, tengo que hacerme cargo y tengo que ver qué es lo que está ocurriendo conmigo para poder hacerle frente a esta situación. Se ha descubierto que hay una íntima relación entre 5 elementos, que el primero son los incidentes críticos, después el trauma psicológico, la disociación, que ya te voy a platicar qué es, la somatización y la desregulación afectiva. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle nombre a las cosas, es mucho más fácil que nosotros vayamos comprendiendo cómo hacerle frente a una situación extraordinaria como esta. Un incidente crítico es aquel evento que tiene todo el potencial de provocar el sufrimiento humano, ¿sí? Y que puede sobrepasar mis mecanismos naturales de hacerle frente. Eso es un incidente crítico, como esto que está ocurriendo, ¿sí? Porque sobrepasa mis capacidades naturales para afrontar una situación. Eso va a llevar a que generalmente produzca reacciones fuertes en el individuo, en mí, emocionales, cognitivas, o sea, el pensamiento, físicas, conductuales y espirituales en quien está experimentando esta situación tan complicada. A esas reacciones normales, ¿sí? En personas normales, ante eventos anormales, se les llama crisis psicológica o estrés postraumático. No es trastorno por estrés postraumático. Ojo con eso, hay una gran diferencia entre estrés postraumático y trastorno por estrés postraumático. Cuando estas reacciones normales, en personas normales, ante un evento anormal, se está presentando una crisis psicológica. ¿Quiénes son los afectados por estos incidentes críticos? Todos, ¿sí? Todas las personas que estamos vivenciando esta situación. Porque es como una piedra que cae en medio del lago, tiene un efecto concéntrico, lo vive uno, lo vimos en China y empezó a afectar a todo el mundo a manera de las sensaciones, las percepciones, y empezó a modificar nuestra actuación, ¿sí? El incidente crítico provoca esta crisis psicológica, que justamente es el sufrimiento psicoemocional en respuesta a los incidentes críticos. Este sufrimiento emocional que yo estoy teniendo por mi incapacidad para poder hacerle frente a una situación es lo que se detona como una crisis psicológica tal cual. Y puede convertirse en trauma psicológico, lo cual
nos lleva o nos puede llevar, si es manejado de una manera inadecuada, a trastornos físicos y mentales que van a afectar a todos los sobrevivientes y a las familias el resto de sus vidas, ¿sí? Lo cual me lleva a explicarte que es un trauma psicológico y es una experiencia que queda almacenada disfuncionalmente en la memoria, ¿sí? A través de las neuroredes de memoria. Entonces empezamos a desarmar toda una situación y empezamos a seccionarlo en emociones, sensaciones, creencias, imágenes y demás elementos, que por eso es que dices, queda almacenado en el tiempo y de una manera, algún sonido me detona un recuerdo que hace que yo vivencie una situación sumamente compleja para mi vida, ¿sí? Por eso lo que afecta como tal es el incidente crítico, no en la naturaleza del incidente, es mi manera de recibir la información es lo que va a afectar mi manera de actuar más allá del incidente per se. Entonces, se habla de que el trauma psicológico es la forma disfuncional en que queda almacenado en la memoria. Eso te lo comentaré en otra ocasión. Por ende, esta manera o esta forma desadaptativa en la cual queda grabado en tu memoria, en tus redes de memoria físicamente, se llama memoria traumática, y es lo que lleva a que se generen altos estados emocionales en situaciones ordinarias u extraordinarias, revelando emociones intensas que provocan un aumento en regiones específicas del cerebro que nos llevan a tener esa conducta. Por eso se va a archivar de manera disfuncional, se va a quedar detenida en el tiempo, se va a quedar así como encapsulada, ¿sí? Y algún detalle va a hacer que esto salga como un evento perturbador de su estado original. O sea, como yo lo viví hace muchísimos años, hasta que no lo trabajé, lo guardé, lo dejé ahí en mi inconsciente y de repente detona. Por eso es que se dice que el trauma psicológico es físico y no solo mental. De ahí que se torne como una herida invisible. Y eso está detonando que tengamos respuestas desadaptativas actualmente. Esto va a hacer que la memoria traumática sea atemporal y incapacitante para nosotros. Una situación bastante compleja. ¿Por qué digo que se disocia? La disociación justamente es esta fragmentación de los componentes de esa experiencia, porque se empieza a fragmentar y se empiezan a aislar en percepciones sensoriales, en estados afectivos, y de repente ya no sé ni por dónde llegó la situación, porque resulta que todo lo que yo estoy viviendo empieza a dividirse en aromas, en imágenes, en sonidos, en cosas que toco, en sabores, en movimientos, en posiciones, en secuencias conductuales y en reacciones viscerales. Sí, por eso tengo que ponerme mucha atención, y también en las emociones, en mi reacción ante esas situaciones. De ahí que tengamos que poner mucha atención a todo lo que experimentamos ante una situación de esta naturaleza. A que cuando nosotros empezamos a hablar de que somatizamos las cosas, que me llevo lo emocional, me lo llevo a lo físico, ¿sí? Empezamos a tener o ver que estos estados emocionales empiezan a alterar, me empiezan a dar dolores de estómago más recurrentes, o me empieza a dar dolor de espalda, empieza a bajar mi sistema inmunológico, me dan más gripas, empiezo a tener dolores que antes no tenía por toda esta contención emocional que se está generando a través de un incidente que no he podido manejar de la manera adecuada y que se está generando en una crisis constante. O sea, las memorias traumáticas tienden a ser predominantes, experienciadas como fragmentos en componentes como imágenes, sensaciones, percepciones y demás. Eso es algo que quiero que tengas muy claro. Y el último elemento es esta desregulación afectiva, ¿sí? Porque es la incapacidad para regular o modular las emociones. Una conducta crónica autodestructiva se llega a presentar, así como ideaciones fatalistas, y se dificulta modular el involucramiento de la interrelación y se empiezan a tomar conductas de riesgo. A veces no sabemos ni por qué es, pero empezamos a tomar este cierto tipo de conductas, ¿vale? Hay algo que frecuentemente se ve y que no estamos tomando en cuenta, y es algo que se llama alexitimia después de una situación de crisis, que es esta inhabilidad de identificar el significado de las sensaciones físicas y de la activación muscular.
pierdo el sentido, dejo de darle la intención. De repente empieza este tic que me empieza a temblar el dedo, empiezo a mover demasiado el pie y lo asociamos con tics nerviosos o con es que soy muy nervioso, soy muy ansioso, después de un incidente crítico o un incidente potencialmente angustiante para mí, se llega a generar este fenómeno que se llama lexitimia. ¿Cómo manejar una crisis? Algo que estábamos esperando desde hace un rato, desde que empezó la transmisión. Carlos, dinos cómo podemos afrontar y manejar una situación como estas. Primero, tenemos que definir la situación, abordando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, qué es lo que está pasando, tomar decisiones y prever alternativas nuevas. Tenemos que abrir nuestra mente a todo lo que está ocurriendo. Tenemos que verlo desde nosotros. Aquí es donde viene una cuestión que yo he comentado. Tenemos que ser un tanto cuanto egoístas. Tenemos que pensar cómo yo lo voy a hacer para poder de ahí transmitirlo a los demás. Identificar y resolver parcialmente conflictos. No quieras comerte el mundo. Tiene que empezar por un granito de arena, ¿sí? Identifica y resuelve poco a poco aquello que te está generando mayor conflicto. ¿Qué es lo que más te está angustiando? Escríbelo, divídelo y empieza paso a paso. Define y moviliza los recursos que tú tengas para hacerle frente a esta situación, ¿sí? Tanto los internos como los externos, ¿sí? Habla a los amigos, la familia, desahógate, busca un profesional de la salud mental, a tu guía espiritual, a la persona que tú consideres que es la más apta para enfrentarse al mundo. Y reducir los efectos desagradables o incómodos relacionados con la crisis, ¿sí? Tenemos que quitarnos el pensamiento fatalista. Ya una vez de que llevamos a cabo los 3 primeros pasos, va a ser mucho más sencillo que reduzcamos estos efectos desagradables o incómodos que se relacionan con la crisis, porque vamos haciéndole frente de una manera mucho más consciente, mucho más racionales de todo lo que ha estado ocurriendo y cómo lo vamos haciendo. ¿Qué es lo que se busca? Que llevemos a cabo lo que se llaman primeros auxilios psicológicos, que es restaurar los niveles mínimos de pensamiento, del afecto y de conducta habitual. Eso es lo que se busca con los primeros auxilios psicológicos, con la identificación de recursos. Tenemos que darnos cuenta de qué somos capaces, que es cómo hemos salido de situaciones complejas con anterioridad y llevarlo a cabo. Tenemos que desarrollar habilidades de afrontamiento efectivo, trabajar mucho en nuestra autoestima, en nuestra asertividad, en la solución de conflictos e iniciar una nueva forma de percibir, de pensar y de sentir lo que hasta ahora ha sucedido. Nos va a modificar todo. Todo lo que hemos ocurrido va a modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de percibir el mundo. Pongamos mucha atención para salir de este esquema. 4 tareas básicas para la resolución de una crisis. Primero, la supervivencia física, ¿sí? Salvaguarda de mi estado físico. Segunda, expresa los sentimientos, son tuyos, no tengas miedo, ¿sí? De expresar lo que sientes sin dañar a otras personas, son tuyos, no culpes a los demás de lo que está pasando. El dominio cognoscitivo, el dominio de mi mente es fundamental. Yo tengo que parar. Alguna vez escuché que decían, es que la loca de la casa me domina. Tengo que parar a la loca de la casa, tengo que parar a esta parte de mí que está haciendo tantos estragos, a ese loco, a ese insano de la casa que está generando tantos conflictos conmigo y que me estoy dando cuenta que me está incapacitando y me está inhabilitando, para que de ahí el 4º punto pueda yo hacer los ajustes conductuales e interpersonales correspondientes. De esa manera es como nosotros vamos a poder hacerle frente a una situación como estas. Tenemos que mantener el contacto y mantener relaciones saludables, eso es fundamental. Buscar la seguridad y la tranquilidad de nosotros con ambientes seguros, estabilizarnos de una manera utilizando todas las técnicas que tú tengas, la meditación, la respiración, la oración, el escribir, el desahogar a través de la escritura sirve muchísimo. Busca información que sea de fuentes oficiales, de fuentes fidedignas, ¿sí? Evita estarte llenando de tantas cosas para que tú puedas estar regulándote. Busca una asistencia práctica. Se me complica esto, ayúdenme cómo resuelvo. Se me está complicando el otro, hago la exploración conmigo y hablo las cosas que están sucediendo conmigo. Pues tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que escuchar
Muy bien, tenemos que escuchar para comprender en lugar de escuchar para responder. Sé que en un momento, y lo compartí hace un rato, sé que en estos momentos estamos cansados de todo y lo que menos quiero es escuchar porque estoy en este estado de hiperactivación. Si nos damos cuenta que estamos en este estado, va a ser mucho más factible que podamos bajar esta hiperactivación y podamos escuchar para comprender. Busca la conexión con tus grupos de apoyo, ¿sí? Busca información sobre fórmulas de afrontamiento y de apoyo y busca también todos los servicios a los que puedas recurrir. Sí, Jorge, van a haber preguntas, todas las que quieran. Entonces, eso es lo que debemos hacer con nosotros para poder tener una mayor resiliencia, ¿sí? Y poder hacerle frente a esta crisis. Esta resiliencia es la capacidad que tenemos de sobreponernos a eventos adversos. Tenemos que trabajar mucho en nosotros. Tenemos que reconocer lo que sucede con nosotros para poder darle ese orden y organizarnos de la manera adecuada, ¿sí? Hasta acá, Jorge, muy oportuno tu intervención. ¿Tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia? 3 veces tuvimos que conectar, se me fue, pero aquí estamos con lo que está sucediendo. Luz, qué bueno que te diste esa oportunidad de poder expresar lo que estaba pasando contigo. Dime, compárteme en qué más puedo apoyarte, puedo acompañarte con esto. No sé, a ver, acá está ya. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Por favor, si pueden, compártanlo también. Aún fuera de cuando termine la transmisión, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ir contestando preguntas fuera de línea y espero que esta información, esta transmisión te haya dado un tanto cuanto de mayor claridad, de mayor luz sobre esta situación para poder afrontar esta situación que para nosotros llega a ser tan compleja. Recuérdate y ten siempre presente esto. Los seres humanos tenemos 2 cualidades inamovibles. Somos perfectibles y somos impredecibles. Tips para el insomnio. Primero, desahoga todo lo que esté en tu mente, escríbelo. ¿Sí? Escribe todo aquello que venga a tu cabeza, ¿sí? Para que empieces a tener este dren de todo eso que está perturbando y sin releerlo, hazlo pedacitos y tíralo. Ejercicios de respiración. Es inhalando por la nariz, ¿sí? Inhala lo más que puedas llenando el estómago de aire, retienes 4 segundos, es inhalo, lleno el estómago de aire, después el pecho, retengo 4 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, lo pienso esto mentalmente y exhalo por la nariz, como queriendo pegar el ombligo con la espalda. Esta acción la repito 3 veces y después me concentro en mi respiración con un ritmo lento y pausado. Eso me va a ayudar mucho para poder equilibrar mis estadios de perturbación. No es magia, también es una cuestión de ir practicando. Todo esto, estas estrategias que te compartí hoy, tenemos que estarlas practicando. No va a ser de un día para otro. Tenemos que estar identificando qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuáles son los mecanismos naturales para hacerle frente a una situación compleja, ¿sí? Dudas, preguntas, por favor. Aprovechemos este espacio que tenemos para poder desahogar todo eso que está sucediendo con nosotros y nos está generando tanto conflicto. Ángela Sagado, desde luego tenemos que ser positivos, confiar en Dios, ¿sí? Y también tenemos que definir lo que está sucediendo, aceptarlo y poner cartas en el asunto. Eso es sumamente importante. El poner cartas en el asunto me va a servir para modificar mi actuación ante una situación como estas, ¿sí? Familias educativas, muchas gracias por haber compartido esto. De nada, Elsa, un gusto. Colegios que están comprometidos con el crecimiento de sus alumnos, de los papás, para que ellos sepan más, muchísimas gracias. Todo esto se hace con la mejor intención y estamos a sus órdenes, ¿sí? Algo más, Maggie, muchísimas gracias, un gusto. A todos los que se conectaron, hemos tenido un flujo bastante bueno. Qué padre que nos damos la oportunidad de poder conocer y saber más de lo que está ocurriendo con nosotros. El conocimiento de nosotros es aquello que nos va a llevar a tener conductas apropiadas, ¿sí? Y poder enseñar a nuestros pequeños
una situación mucho más favorable. Luz, falta de contacto físico. No estoy cerca de los que quiero. Son momentos en los que a lo mejor tenemos ahorita que restringir cierto contacto, ¿sí? Por la situación que está prevaleciendo, pero después tenemos que tener claros que es por un momento, que ya va a pasar, ¿sí? Y tener la mayor confianza en nosotros de que lo vamos a llevar a cabo en fechas próximas, ¿sí? Por eso conocimiento es poder con nosotros y tenemos que identificar estas cualidades en nosotros mismos. Tenemos que evitar el pensamiento fatalista. Elsa, ¿cómo apoyar a las personas para que no se depriman? La verbalización de platicar mucho, el evitar, el llevarlos a que pierdan el pensamiento fatalista es complejo. Acuérdense que cuando estamos en una situación de crisis, que sentimos que todo se nos derrumba, se nos nubla la mente. Este ejercicio de respirar de manera diafragmática, se llama respiración diafragmática, de inhalo profundo, meto todo el aire posible, es para que yo pueda realmente quitar todas las nubes, toda la perturbación y hacerme consciente de dónde estoy en este momento conmigo para poder ser un tanto cuanto más claro. Entonces el diálogo sirve muchísimo para poder hacer esto, el acompañamiento que tengamos. Irma, ¿cómo ayudar a personas que se derrumban psicológicamente y que escuche porque hay gente que se le nubla la razón? Totalmente, y de hecho es una conducta normal ante este evento anormal, el que se llegue a generar este estado de hiperactivación. Por eso tenemos nosotros que comprender qué es lo que está sucediendo y permitir el desahogo para que pueda sacar toda esa perturbación y generar esta conciencia de uno mismo a través de la regulación afectiva. Entonces es algo normal. ¿Cuándo se realizará otro? Quiero hacer uno la semana que viene para hablar justamente de lo que es el síndrome de la compasión, que es un tema sumamente interesante y que va de la mano con lo que estamos experimentando ahora. Jorge Armando, ¿cuál es la forma más adecuada de llegar a los jóvenes? De llegar que aunque no entienden la situación actual, se creen que todo lo pueden y creen que nada les va a pasar. Es la toma de conciencia. A los adultos nos compete mucho el poder hacer conciencia en ellos, quitando la manera punitiva, sancionadora, agresiva. Tenemos que ser sumamente sensibles con ellos. Nosotros llegamos a castigar y no, mira, es que tú estás mal por esto. Hay una palabra que el cerebro se rehúsa a registrar y esa palabra es muy simple y la tenemos muy arraigada y es la palabra no. Si ahí me dicen no hagas esto, va a ser lo primero que voy a hacer. Entre más me estén diciendo que no de una manera prohibitiva, sancionadora, empieza a activar memorias traumáticas y mi manera desafiante, ¿sí?, de interactuar es la que va a salir. Entonces, aguas con eso. ¿Qué es lo que puede estar pasando con nuestros jóvenes, con esas personas que estoy buscando ayudarle a que esté calmada y que podamos aportar? Tiene que ver con sus historias, ¿sí?, con estas memorias traumáticas que están haciendo de las suyas. Acuérdense cómo se divide y cómo se secciona todo esto, se disocia la memoria. Por eso, Jorge, llega a ser muy complejo porque no sabemos cuál es la historia de ellos, pero sí podemos tener esta manera sensible de poder decirles qué es lo que está sucediendo, cómo. Ya la información al respecto del virus ya la tenemos, ya sabemos cómo actúa, qué hace, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas preventivas, eso ya lo sabemos, ¿sí? Todo lo demás que venga de cuestiones fatalistas, los números, contagiados, muertos, casos, dejámoselo eso a las autoridades competentes que tienen que llevar estadísticas y demás, mientras nosotros como individuos hagámonos cargo y responsables de lo que nos toca, que es, primero tengo que salvaguardarme a mí para poder estar yo tranquilo, en paz, en mi sano juicio, para poder desde ahí interactuar con los demás y ser esta red de apoyo gigantesca, desde mi tranquilidad para poder dar tranquilidad a otros y se vaya propagando esto mismo. Si vamos con esta actitud castigadora, negativa y demás, el resultado va a ser contraproducente, ¿sí? Padrísimo que estén interactuando, me encanta que lo puedan hacer. A ver, espérame que ya se me fue.
Elsa, muchas gracias. Delia, para personas con ansiedad, ¿qué tipo de ejercicios sugieres? Lo primero es la respiración, el contacto con uno mismo, ejercicios de mindfulness, todo lo que sea atención plena para entrar en el contacto de uno mismo y poder regular esta situación, y mucho diálogo, mucho diálogo para que puedan externar esa ansiedad, porque es algo que sí les empieza a hacer muchos estragos. Entonces, llevar a estadios, tenemos que normalizar las cosas. Zaira, sí, Zaira, ahorita empieza a detonarse cuando tenemos un cuadro patológico, cuando tenemos una situación ya de antelación. Estas situaciones lo van a detonar. Recurre a tu médico especialista para que te ayude con el apoyo farmacológico, pero también los ejercicios de toma de conciencia, de mindfulness, meditación, respiración diafragmática, el que tomes conciencia de ti, el que veas cuáles son tus mecanismos naturales para hacerle frente a otras situaciones, cómo has salido de momentos complejos, te va a ayudar muchísimo también para que vayas normalizando ciertas funciones necesarias para tu día a día. Adela, ¿algún libro que recomiende? Hay un libro muy padre de resiliencia que, en este momento se me fue, te lo iba yo a decir, pero es de Boris Cyrulnik y habla de resiliencia. Apenas me acuerde, lo pongo aquí en la transmisión o mándame un inbox y apenas yo recuerde te mando el nombre. Se me fue en este momento. Estaba yo tan metido en el tema que se me fue ahorita lo del libro. Muchísimas gracias, pero yo te lo mando. Gaby, depresión y enojo, parte de las fases de toda esta situación. Tenemos que asumirlo, que es nuestro, y evitar desplazarlo y depositárselo a los demás. Tenemos que hacernos muy conscientes de las emociones. Algo que nos han comentado en algunas ocasiones es que somos analfabetas emocionales, porque somos sumamente reduccionistas y decimos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué significa? Vamos a ponerle nombre a esas emociones. ¿Qué significa estar bien? A mayor conocimiento tenga yo de mis emociones, mucho más fácil va a ser que yo le haga frente, a situaciones de esta naturaleza. Maggie, trabajar en casa es trabajar todo el día, no me puedo organizar. Hay que buscar momentos en casa. Yo sé que es bien complicado porque sale de la dinámica que teníamos, es una nueva dinámica, viene un periodo de adaptación justamente con ello. Tenemos que generar los espacios. Es sumamente importante la organización que tengamos en casa para disminuir esta ansiedad que no es patológica, o que lejos de ser patológica es una ansiedad por el quisiera yo hacer muchas cosas y ya no tengo el tiempo ni para mí. Entonces tengo que organizarme, marcar horarios, a pesar de que estemos en casa encerrados, delimitar muy bien actividades de la mañana, de la tarde, horarios de dormir, porque los chicos tienen actividades académicas. De lunes a viernes son estas actividades, fin de semana son estas otras actividades. Tenemos que organizarnos de una manera adecuada con ello. Ana Silva, enseñar a los pequeños. De repente escuchan tantas cosas de los adultos. Los adultos somos los que tenemos que educarnos primero. Tenemos que regularnos nosotros para poder regularlos a ellos. Ellos son esponjas, ¿sí? Son esponjas de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, entre más estemos en contacto con nosotros, entre más seamos congruentes y conscientes de nosotros, mucho más fácil va a ser para ellos aprender a regularse. Si nosotros nos desregulamos con mucha facilidad, para ellos va a ser facilísimo desregularse, porque es lo que van a aprender. Acuérdense que el primer aprendizaje que tenemos los seres humanos es vicario, es por la vista. Entonces ellos van a imitar esa conducta. Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios que están haciendo hacia mi persona. Les agradezco mucho. Es únicamente un aporte de un tema que yo me he dedicado a estudiar mucho, que tiene que ver con toda esta parte de las crisis, del trauma psicológico y demás. Y gracias, afortunadamente he estado rodeado de personas extraordinarias que me han enseñado, me han dado el conocimiento para poder aportarlo con ustedes. Nirma, libros recomendados, conoce tus emociones, sé feliz. Sí, todos los libros son buenos, nos van a aportar algo, tenemos que discernir entre todos ellos, no van a ser la regla, vamos a aportar y vamos a discernir perfectamente bien qué nos sirve y desechamos lo que no nos sirve, aunque hay muchísimos datos, ¿sí? Para mí ha sido un gusto poder estar contigo en esta transmisión que estuvo un tanto cuanto accidentada,
que hubieron momentos de crisis entre que el audio nos estaba fallando. Ya voy a ver cómo corrijo eso para transmisiones próximas y poder hacerlo desde el computadora, o si no, ver de qué otra manera lo hago, igual lo hago desde aquí del teléfono, pero sí buscar la manera de poder llegar de una mejor manera con ustedes y poder apoyarnos y aprender todos de todos y seguir creciendo. Te agradezco mucho, quedo a tus órdenes. Cualquier cosa, por favor, escríbela y con todo el gusto del mundo. Yo manejo mis redes, yo te la contesto de manera personal. Cuídense mucho, aprendamos de nosotros, reconozcamos y vayamos tomando conciencia. Acuérdense, es todo un proceso y tiene ciertas etapas. Vámosles dando a cada etapa su momento, vivámosla y hagámonos responsables de ella. Cuídate mucho, por favor. Les mando un abrazo con mucho cariño. Quédate en casa, cuídate y cuida a los tuyos. Que tengas una muy, muy buena noche. Muchísimas gracias por tu atención. Adiós.